vamos a hablar de grupos de alimentos. Ya lo hemos hablado en algún momento, en alguna otra columna, que los nombramos para saber cuáles eran. La idea de hoy es repasar un poquito y vamos a hacer algunas cuentas también para ver, o sea, de estos grupos de alimentos, esto que aparecía en un inicio en la pirámide nutricional, después en el óvalo, hoy en el plato, ¿cuánto tengo que comer de cada uno? Me muestran un dibujo con proporciones en el plato, pero ¿a qué equivale? O sea, ¿cuántas tazas, cuántas unidades? Entonces le dejen un poco poner en práctica y en medidas caseras estas porciones que uno a veces tiene que cumplimentar para cubrir estos requerimientos diarios. Nos planteamos primero en el grupo más grande y visualizamos quizás en lo que es el plato de la alimentación. Tenemos la mitad del plato de color verde, que son frutas y verduras. Frutas y verduras, ¿cuántas porciones tengo que consumir en el día? Ya lo hablamos un montón de veces. 5 porciones. Acá me en 5 con la mano, perfecto. Ya los cansé. Esto es se reitera y va quedando el conocimiento implantado. 5 porciones. ¿Cómo mido estas 5 porciones? 5 porciones equivalen a medio plato playo de vegetales, a una fruta mediana o a una taza de frutas. Entonces, yo en mi día, combinando estas opciones, tengo que sumar 5. Ya sea medio plato, por ejemplo, de verduras en el almuerzo, medio plato de verduras en la cena, ya tengo 2. 3 frutas en el día que consuma, por ejemplo, una fruta de postre en el almuerzo, una fruta de postre en la cena, y de repente hice en la merienda una taza de frutillas cortadas con un yogur. Ya sumé las 5 porciones. Entonces, cuando pienso en frutas y verduras, tengo que acordarme el número 5. Como en los dedos de la mano, 5 porciones. Medio plato, o una taza de frutas, o una fruta mediana. Fruta mediana, más o menos, 150 gramos, 170 gramos. Cuando vemos en la verdulería, va a depender también de la fruta que estoy considerando. A ver, bananas vemos que hay más chiquitas, hay más grandes, mandarinas igual. La manzana que tiene Romy es una manzana chica, es una manzana chiquita que será entre 120 gramos, 100 gramos. La manzana es una de las más grandes en realidad, de las frutas más pesadas, pero planificamos 150 más o menos por una fruta mediana. Este grupo es sencillo, es el que nos cuesta más cubrirlo, pero es el que es más fácil, lo podemos identificar porque está por unidades, ya está porcionado. ¿Qué pasa en el grupo que es el más complejo? Perdón, si yo me comí una milanesa con medio plato de ensalada, sí, y en una segunda milanesa me vuelvo a servir medio plato más de ensalada, ¿cuenta como 2 porciones? Cuenta como si 2 yo porciones. Sumé 2 veces ensalada al plato. Sí, suma como 2 porciones. Cada vez que vos repitas en tu plato, ese medio plato, sumas 2 porciones. Ahí lo que intentamos los nutricionistas es evitar la repetición de ese plato. Entonces mejor colmarnos de ensalada, esa medio plato y una milanesa. Ahora vamos a hacer las carnes, cuánto es la porción recomendada, si tengo que servirme 2 veces milanesa o no. Pero si yo vuelvo a repetir el medio plato de verduras, equivalen a 2 porciones. Claro, porque esta es la costumbre de decir, en vez de servirme una milanesa, me sirvo 2 chiquitas. Tal cual, va a depender del peso. Ahora vamos a verlo eso. Pero sí, si yo repito mi medio plato de verduras, son 2 porciones. Sumo 5 frutas y verduras. En gramos son 700 más o menos. 400 para las verduras, 300 para las frutas. Pero lo contamos, es más fácil quizás a nivel práctico por unidades, que es lo que uno visualmente va a comprar. El segundo grupo es de legumbres, cereales, papas, pan y pastas. Es el grupo de los hidratos de carbono, de los almidones, de las harinas, al que yo le presto atención. ¿Cuántas porciones en el día? 4 porciones. ¿A qué equivale cada porción? Puede ser un miñoncito, que son 60 gramos, puede ser media lata de arvejas o media taza de arvejas, puede ser medio choclo, puede ser una papa mediana, puede ser media taza de pastas cortas, por ejemplo, o de arroz, un pocillo en crudo de arroz. Entonces, entre todas estas variedades yo debería sumar 4 en el día. Vamos a ponerlo en ejemplo. Yo desayuno y meriendo un miñoncito en cada una. Entonces, un miñoncito en desayuno, un miñoncito en merienda, ya tengo 2 porciones. Decido para mi almuerzo utilizar medio choclo, 3 porciones, y una papa mediana para la cena, 4 porciones. Otra vez, tengo un miñoncito en desayuno, un miñoncito en merienda, elijo para mi almuerzo un pocillo cocido de arroz, y elijo para mi cena media taza de legumbres o media lata de legumbres. Sumo 4 porciones. ¿Qué pasa si tengo que comer solamente fideos? Si la porción recomendada es media taza, yo para no quedarme con hambre, lo que voy a hacer, por ejemplo, unos fideos con salsa fileto nada más, me voy a servir el doble probablemente, una taza. Ahí ya tengo 2 porciones. Si cuento mi miñoncito de desayuno y el de la merienda, llego a las 4.
Entonces, la idea es ir combinando. Si empujo los fideos con pan, no, ya me pasé, que te pasé. Te estamos sumando una porción extra ahí. Bueno. Por eso siempre decimos lo que es el pan, acostumbrémonos en desayuno y en merienda, porque me da la opción después de ir jugando en almuerzo y en cena con algo de hidrato de carbono. Este es el que más nos cuesta calcular, porque siempre nos excedemos un poquito más. Siempre repetimos el plato, guiso de lentejas con media lata, y no, va a ser una porción con una taza o una lata. Entonces, bueno, ese día erradicaré las otras porciones para la cena en todo caso. Otro grupo que es interesante es el de la leche, yogur y queso. ¿Cuántas porciones? 3 porciones. Vamos bajando. 5 porciones de frutas y verdura, 4 de hidratos de carbono, 3 de leche, queso o yogur. Una porción equivale a una taza de leche, una taza de yogur, equivale a una feta de queso cremoso, lo que decíamos, para los más viejos va esto, el tamaño cassette. El cassette de música, ese es el tamaño del queso. ¿Cómo lo puedo medir? Prácticamente con mi dedo meñique, el ancho del dedo, corto una lonja, como vienen ya fraccionados generalmente de medio kilo, eso sería una porción. De 4 a 6 cucharadas de queso untable, 3 fetas de queso de máquina, 3 cucharadas con más de queso rallado. Entonces, eso es una porción de cada de estos alimentos. ¿Cómo puedo combinarlos en el día? Hago desayuno y hago merienda. Una taza de leche en cada una. Ya tengo 2 porciones. O una taza de leche y una taza de yogur. 2 porciones. Y de repente a la noche hice unos rollitos de, queso de máquina, usé 3 fetas, o hice unos pinchos caprese y usé una porción de queso cremoso, y ahí ya cubro las 3 porciones en el día. Parece sencillo llegar a cubrir lo que son los lácteos, leche, yogur o queso, y sin embargo el consumo de estos alimentos, que está ejemplificado por el nivel de calcio, siempre está por debajo de los niveles que se consideran normales. Se nos cuesta cubrir lo que es el calcio, sobre todo en los chicos. Pero bueno, pensemos que son 3 porciones, una taza de leche o de yogur ya es una porción. Si yo ya uso en el desayuno la taza entera de leche, no es que hago el café, le echo un chorrito y lo voy a cortar. Hago la taza entera de leche, la taza entera de yogur, más el queso fresco, las 3 porciones las 3 láminas de queso de máquina o el queso cremoso, y sumo a los 3. El tema de las carnes, que recién dijo Remy, me sirvo 2 veces milanesas. Bueno, lo que se acordó en las nuevas guías es la porción o el gramaje de carne para la población argentina. Lo ejemplificamos siempre con la palma de la mano, que la palma de la mano es la palma sin los deditos. O sea, acá me hacen cara rara de frustración. Es un medallón. La porción de carne es más o menos la palma de la mano. ¿A cuántos gramos equivale? Tengo 2 opciones. ¿Qué es lo que se incorporó ahora? Como se vio que el huevo, si una persona no tenía colesterol, no generaba ningún tipo de efecto adverso, se puede consumir hasta un huevo por día. Entonces, ¿qué se dice? En el grupo de carnes y huevos, mi consumo total, mi gramaje total, tiene que ser 155 gramos. ¿Cómo lo puedo incorporar? Consumo o 50 gramos de huevo, que es lo que pesa un huevo, más 100 gramos de carne, que es una porción chiquita, 100 gramos de carne, 50 de huevo, que es un huevo entero. Tengo 150. O consumo una porción de carne más grande, 130, y consumo 25 gramos de huevo, medio huevo. Y acá está el caso de la milanesa. Por ejemplo, una milanesa entre 110, 120, 130 gramos, empanada en huevo, más o menos se utiliza medio huevo para empanarla, ya tengo el consumo de carne y de huevo. Y si no, mantengo el consumo de carne en 150 gramos. Entonces tenemos como 3 posibilidades. O 150 gramos de carne, que es una porción más grande, o 130 gramos de carne más medio huevo, o 100 gramos de carne más un huevo. Entonces están todas las combinaciones y cuesta muchas veces ponerlo a la práctica. Por eso en imágenes siempre es lo que uno dice, bueno, la palma de la mano. Ahora, ¿qué pasa? Yo pienso en un filet, el filet no miente la palma de la mano, generalmente es una carne que es alargada, que es fina, pero por el peso un filet mediano aproximadamente tiene 130, 150 gramos, entonces busco el filet mediano, o 2 chiquitos. Las milanesas, por ejemplo, si es del tamaño de el lomo o el peseto, que son chiquitas redondas, voy a comer 2, no voy a comer una. Si es de nalga cuadrada, voy a comer una. Entonces depende el tipo de carne o de corte, es la cantidad que yo voy a poder repetir o no. Siempre decimos la palma de la mano a modo gráfico, pero nos pasa esto. 2 filets chiquitos, si son costeletas de cerdo y son finas, son 2 costeletas porque son finas, porque tenemos el hueso. Pero a grandes rasgos son 150 gramos. Con o sin huevo es cuando va variando el gramaje. A mayor cantidad de huevo, menos carne. Otro grupo es el del aceite, frutas secas y semillas. Los que se recomiendan son 2 cucharadas soperas de aceite por día. Pensamos, tengo 2 ensaladas, una para el almuerzo, una para la cena. Si no voy a consumir aceite en las 2 comidas, lo puedo reemplazar por un puñado de frutos secos.
Puñado de frutos secos, puñado es puño cerrado. No es el puño que se rebalsa y se escapan los frutos secos por los dedos. Es puño cerrado. O una cuchara sopera de semillas. Entonces, la porción de aceites, de frutos secos o de semillas, que son 2 en el día, pueden ser 2 de aceite, una de aceite y una de frutos secos, una de aceite y una de semilla, una de frutos secos y una de semilla. O sea, puedo combinarlos de esa forma a modo de sumar 2 porciones. Entonces, yo repaso los grupos de alimentos. El primero que tengo son frutas y verduras, 5 porciones. En gramaje, 700 gramos. El grupo de legumbres, de cereales, de pastas, de panes, son aproximadamente 370 gramos. Siempre debería destinar 120, o sea, 2 porciones, 60 gramos cada una, que son mis miñoncitos. Porque yo, generalmente, mi desayuno y mi merienda la hago con pan o con cereales. Yo ya destino 2 porciones para lo que es desayuno y merienda, y me quedan 2 para el resto del día. En total, 4 porciones. Si hablamos de los lácteos, leche, yogur y queso, 3 porciones. Destino 1 taza para cada desayuno y para cada merienda, ya cubro 2 porciones. Taza entera. Leche, siempre lo que hacemos la distinción es, a partir de los 2 años, utilizamos descremada, por una cuestión de mejorar la calidad de ese alimento, al igual que en los cereales, preferimos integrales en vez de refinados. Carnes y huevos es 1 porción, aceite, frutos secos y semillas, 2 porciones. Y nos queda un puchito y muy chiquitito, que si uno ve el gráfico, lo va a ver muy chiquitito abajo, que son alimentos de consumo opcional. Y acá les pregunto yo, ¿cuáles serían sus alimentos de consumo opcional? O sea, golosinas, chocolates. Chocolates, claramente. Tal cual, azúcares y grasas. Aparte de estos alimentos ya procesados, pensamos en la manteca, en la crema, o sea, alimentos que ya son mucho más calóricos. Y lo que se destina ya no son gramos ni unidades, sino se destina ahora calorías. Y nos sirve, quizás, es mucho más práctico pensar en las calorías que se pueden destinar, porque yo cuando compro una barra de cereal o una rodesia, suelo mirar las calorías que tiene. Lo que se destina más o menos son entre 270 y 300 calorías para ese consumo opcional diario. Entonces, si una barrita tiene más o menos 120, pero podrán ser 1 o 2 barritas, una barrita de chocolate. Es lo que tengo destinado. Entonces, si yo pienso en mi alimentación y la voy pensando en función de las porciones, uno debería planificar como para tener durante todo el día cubiertas estas 5 porciones de frutas, las 4 de los cereales y legumbres, las 3 de lácteos, la unidad de carne, las 2 de aceite. La realidad es que si uno lo piensa de forma cuantitativa es muy complejo, pero si nos ponemos a pensar lo que comemos, lo más probable es que estemos cubriéndolas, porque solemos combinar alimentos. Si vos me decías el tema de la ensalada, Romy, y de la milanesa, bueno, es lo que yo estaba hablando recién. Milanesa, tengo quizás 120, 130 gramos de milanesa que fue empanada con 20, 25 gramos de huevo. Ya tengo mi porción de huevo y mi porción de carne. Voy a tener los vegetales. Yo, por ejemplo, usé en esa ensalada medio plato y tengo desde lechuga, zanahoria, tomate, cebolla. Y aparte le agregué de repente medio choclo y yo estoy usando una porción de cereales también, o una papa cortada en cubitos y uso mi porción de cereales y la condimenté con una cucharada de aceite y estoy usando la porción de aceites. Entonces, esto de disgregarlo en porciones es dificultoso, pero si nos ponemos a analizar la comida de cada uno en ingredientes, lo más probable es que empecemos a cumplirlo. Lo que sucede es que cuando nos excedemos en algunos de ellos, empezamos a tener este desfasaje de peso corporal. Si sumamos más cantidad de estos alimentos de consumo opcional, que son los que generalmente conllevan a sobrepeso y obesidad, y pensemos en golosinas, en gaseosas, en jugos, ahí está quizás el desfasaje donde tenemos que apuntar. Y en el día a día, de acuerdo a estos alimentos, lo que yo siempre intento es que se aumente el consumo de frutas y verduras, que es lo que nos está faltando. En invierno nos cuesta, pero pensemos en un jugo de naranja, o un jugo de pomelo, o rociar con algún tipo de... Pensando también lo que son las lentejas y las legumbres, de rociar algún tipo de cítrico, esa alimentación, para además de incorporar algunas vitaminas y minerales, favorecer la absorción del hierro, y empezamos con toda esta cadena de hábitos que no termina más. Pero bueno, pensemos en porciones y también en la combinación que uno puede generar en el día a día en su plato. Perfecto. Recién se comunicaba con nosotros un oyente y consultaba. Dice, porque recién cuando hablamos de las milanesas, sobre todo con el tema de que come milanesas de pollo, empanadas con pan rallado. Bueno, este oyente tiene problemas cardíacos, está medicado para el corazón y pregunta cuáles son las restricciones que tiene que tener en cuenta a la hora de la alimentación.
Cuando pensamos en una persona que es hipertensa, lo primero que se nos viene a la cabeza, o sea, hipertenso con problemas cardiovasculares, es el consumo de sal, y no solo de sal de mesa, esa sal que incorporamos en los alimentos, sino la sal oculta que está, que es lo que nombramos tantas veces. Si usamos un caldo de verduras para condimentar una sopa, si usamos una sopita en polvo, pensar siempre en los alimentos que uno puede enriquecer, o sea, que puede fomentar su sabor mediante lo que son orégano, tomillo, laurel, todo tipo de especias, que eso no hay ningún tipo de restricción. En cuanto a los hábitos, si comemos una milanesa, pensar cuál es la mejor forma de elaborarla, es mejor frita, es mejor al horno, y optar por estas opciones que sean al horno o a la plancha, donde yo uso menos cantidad de aceite. Cuando pensamos a nivel, o sea, cardiovascular, nosotros nos focalizamos en la hipertensión y en el consumo de sal, sino en el resto de alimentos que tienen algún tipo de incidencia, como por ejemplo alto consumo de grasas, alto consumo de aceites. Entonces, restringir también este tipo de alimentos, todo lo que es grasas saturadas. Si yo como una milanesa de pollo, sabemos que dentro de las carnes el pollo es una de las más magras, va a estar empanada, va a tener, o sea, huevo, va a tener su pan rallado. A veces en lo que es el empanado uno puede quizás inducir a que se mezcle este pan rallado con avena, con semillas, como para darle un poco más de fibra, que tiene un beneficio para la salud, y cocinarlas, o sea, con un chorrito de aceite. Quizás se puede pasar una servilleta por la plancha o por donde se va a cocinar por el método de cocción, que no sea por inmersión. Y después lo que tiene que ver con el cotidiano, ver la elección de alimentos que yo voy haciendo. A veces cuando nos dicen, bueno, yo consumo galletitas sin sal, pero quizás estoy consumiendo en mi colación una sopita instantánea. Entonces, bueno, no es coherente muchas veces eso de cuidarnos o restringir la sal de un alimento, y quizás en otro la estamos incorporando en mayor cantidad. Entonces, todo lo que es industrializado tiene mayor cantidad de sodio. Si vamos a condimentar, utilizar todo tipo de especias que no tienen restricción. Si utilizo sal, optar por una sal reducida en sodio, que tiene entre un 66 y un 70% menos de sodio. Si uso la sal común, usar menos cantidad, salar en el plato y no salar en el agua o en el método de cocción. Entonces son como pequeños pasitos día a día, pero tiene que ver con esto: control de sodio, control de grasas, se atiende a lo que va a ser la hipertensión y también lo que es el colesterol, triglicéridos, azúcares. Es bastante integral. Entonces el consejo es ese: condimentar en la mesa, método de cocción que no sea por fritura, que no sea por inmersión. Sí puede ser quizás un sellado, pero los problemas cardiovasculares tienen como una complejidad que no es solamente una modificación en la alimentación, sino que es en el estilo de vida. Entonces uno piensa también en actividad física, o sea, romper el sedentarismo. Entonces mi consejo es ese: o sea, condimentar en el plato, no frituras, actividad física, lo que se pueda hacer, y siempre incorporar más frutas, más verduras y todo lo que sea integral, que tiene más fibra y justamente va a favorecer el metabolismo. Las cosas rebozadas en avena quedan buenísimas. Quedan mucho más crocantes. No en la avena esa que parece harina, sino en la avena arrollada. Eso queda buenísimo. Sí, la mezcla, por ejemplo, de pan rallado en partes iguales, pan rallado, avena y semillas de sésamo blanco, para los niños también es un empanado que visualmente no es tan distinto al del pan rallado solo, y sin embargo estamos incluyendo un montón de beneficios en ese alimento. Y pensemos que una milanesa, ya sea de pollo o una berenjena, lo que fuera, el aspecto es distinto, es más crocante y tiene mucho más beneficio por el tema de nutrientes que uno está incorporando, desde la fibra, desde el calcio. Así que una opción es esa: hacer partes iguales de pan rallado, de avena y de semillas de sésamo blanco, para que no cambie visualmente. Por ahí a alguien le gusta con semillas de sésamo negro, con chía, no pasa nada, pero visualmente queda todo blanco y cuando lo cocinamos es mucho más crocante.